Hay experiencias que no encajan en la lógica, no se pueden demostrar, no se pueden medir, pero dejan una huella profunda en quien las vive. Hoy no vengo a enseñarte nada ni a convencerte de nada. Hoy quiero contarte historias reales, experiencias compartidas por personas como tú y como yo, que vivieron algo que no supieron explicar, pero que tampoco pudieron olvidar. Algunas ocurrieron durante rituales, otras llegaron a través de sueños, otras simplemente pasaron. Esta es una nueva sección dentro del canal, Relatos que no tienen explicación, un espacio para escuchar, reflexionar y sentir, sin dogmas y sin verdades absolutas. Tú decides qué creer, yo solo te invito a escuchar. Antes de empezar, quiero aclararte algo importante. Las historias que voy a contar son relatos personales y narrativos. Son historias que vosotros y vosotras me habéis contado y que yo he cambiado sus nombres para proteger la identidad de sus protagonistas. No sustituyen ningún tipo de ayuda profesional ni buscan afirmar verdades universales. Y dicho esto, comenzamos. Hay experiencias que no tienen explicación, pero sí dejan huella. Sueños que se cumplen, presencias que no se ven, lugares que guardan memoria. Bienvenida, bienvenido a Relatos de lo Inexplicable, un espacio donde lo invisible también merece ser contado. Esta historia le ocurrió a Carmen. No es una historia espectacular ni llena de sobresaltos. Precisamente por eso resulta tan inquietante. Carmen llevaba tiempo practicando. Conocía sus rituales, sus tiempos y sus espacios. Aquella noche no iba a hacer nada fuera de lo común. Preparó el lugar como siempre, limpió la habitación, encendió una vela blanca y se sentó frente a ella. La intención era sencilla: introspección, conexión, escucha interior. Al principio todo fue normal. El silencio era cómodo, la llama de la vela permanecía estable. Carmen respiraba despacio, con los ojos entreabiertos. Pero pasados unos minutos, algo cambió. No hubo un ruido, no hubo una sombra. Fue más bien una sensación. Carmen empezó a notar una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado, como si el espacio se hubiera llenado de algo invisible. Intentó mantenerse tranquila. Pensó que era cansancio, sugestión, su propia mente. Decidió continuar. Entonces, la vela empezó a comportarse de una forma extraña. La llama se alargaba, se doblaba, proyectaba sombras que no se reconocían en las paredes. Había corrientes de aire de repente. Las ventanas estaban cerradas. Todo estaba exactamente igual que siempre. Y aún así, Carmen empezó a sentir que no estaba sola. No era una presencia definida, no era una figura. Era algo más sutil, pero profundamente consciente. En ese momento decidió cerrar el ritual. Pronunció las palabras de cierre, agradeció, respiró hondo, pero nada cambió. La presión seguía ahí. El ambiente continuaba denso. La llama no se calmaba. Fue entonces cuando Carmen sintió miedo. No era un miedo intenso, sino algo antiguo, visceral. Es ese miedo que no grita, pero que advierte. Carmen decidió apagar la vela. La habitación quedó a oscuras, en silencio, y sin embargo, la sensación permaneció. Durante unos segundos, o quizás fueron minutos, Carmen sintió que algo seguía allí, no haciendo nada, solo había algo. Cuando se levantó y salió de la habitación,
cerró la puerta y esa presión comenzó a disiparse poco a poco. No volvió a entrar a la habitación hasta el día siguiente. Desde aquella noche, Carmen me dice que aprendió algo que no olvidaría jamás. No todo ritual debe completarse. Y es que cuando terminé de leer el email de Carmen, me quedé pensando en algo muy concreto. No fue en lo que pudo haber pasado, sino en lo que hizo bien. A veces, escuchar el cuerpo y detenerse es el acto mágico más importante. Y aquí es donde yo me hago una pregunta. ¿Qué habría pasado si Carmen hubiera ignorado esa sensación? Porque en brujería hablamos mucho de rituales, pero muy poco de límites. Cuando leí esta experiencia de Carmen, no pensé en presencias paranormales ni en algo sobrenatural. Pensé en que hay algo que hizo muy bien Carmen y es muy importante: la intuición. En brujería hablamos mucho de rituales, hablamos de herramientas y de prácticas, pero muy poco hablamos de cuándo hay que parar. Aprendemos a abrir rituales, pero no siempre aprendemos a cerrarlos. Aprendemos a buscar señales, pero no aprendemos a escucharnos cuando el cuerpo nos dice para. Y esta historia no es una historia de miedo, es una historia de límites, de entender que no todo malestar es una prueba de algo y que no toda incomodidad significa crecimiento y que no todo ritual tiene que completarse para que sea válido. A veces la magia más poderosa es saber detenerse a tiempo, cerrar una puerta, apagar una vela y confiar en que escucharte también es un acto mágico. Así que si alguna vez durante una práctica, una lectura o un ritual sientes que algo no está bien, no lo ignores. Tu intuición no necesita explicaciones lógicas para que sea válida. A la protagonista de nuestra siguiente historia la vamos a llamar Sara. Sara siempre había tenido sueños intensos, sueños vívidos, cargados de símbolos, de emociones, de escenas que parecían más reales de lo habitual. Pero una noche tuvo un sueño diferente, un sueño muy breve, mucho más breve que los que normalmente solía tener. En este sueño Sara veía una habitación vacía. No había personas, no había movimiento, solo una ventana abierta y una sensación muy clara de despedida. No había tristeza, no había miedo. Era calma, una calma extraña, como cuando sabes que algo ya ha ocurrido, aunque todavía tú no lo sepas. Al despertar, Sara se quedó quieta en la cama. El sueño no tenía imágenes impactantes, ni símbolos evidentes, ni le daba miedo tampoco, pero era un sueño pesado. Durante el día la escena le volvía una y otra vez a la cabeza. La habitación, la ventana abierta y esa certeza silenciosa. Pensó en varias personas, intentó encajarlo como si fuera algo lógico. Obviamente no lo consiguió. Unos días después recibió una llamada. No fue una llamada inesperada, pero al mismo tiempo sí que lo fue. Alguien cercano había fallecido. No había fallecido de una forma violenta, no había sido de una forma repentina, simplemente se había ido. Cuando Sara entró más tarde en la habitación de esa persona, se detuvo en seco. La ventana estaba abierta. No como en su sueño, no exactamente igual, pero sí lo suficiente como para que el cuerpo de Sara reaccionara antes que su mente. No sintió miedo, tampoco sorpresa. Sintió reconocimiento. Sara no cree que los sueños predigan el futuro. No cree que todos tengan un significado oculto. Pero desde esa noche, desde entonces, Sara sabe algo. Hay sueños que no vienen a avisar, te vienen a preparar. Y esa quizá sea la parte más difícil de aceptar.
que no todo lo que soñamos está ahí para ser entendido, ni para ser interpretado, ni siquiera para ser explicado. A veces los sueños no nos dicen qué va a pasar, sino cómo vamos a sentirlo cuando ocurra. Nos colocan emocionalmente en un lugar al que todavía no hemos llegado. Nos permiten procesar antes que la mente aún no está lista para comprender. No todos los sueños tienen un mensaje y no todos los sueños que se cumplen lo hacen de la misma forma. Pero cuando un sueño llega con una claridad extraña, con una calma que pesa, con una sensación que no se va, quizá no esté pidiendo una explicación, sino atención. Escuchar estos sueños no es vivir con miedo, es aprender a estar más presentes, a estar más conectados, a estar más atentos a lo que se mueve dentro de nosotros. Porque a veces la intuición no grita, solo susurra mientras dormimos. Clara había esperado este momento durante años. Cada sacrificio, cada ahorro, cada decisión difícil, todo había sido para poder comprarse su casa. La llave finalmente estaba en su mano y la puerta se abría ante ella como un sueño hecho realidad. Pero desde la primera noche, algo extraño pasaba. Al principio, los ruidos eran mínimos, un crujido en las tablas bajo sus pies al caminar por los pasillos, una puerta que se cerraba de golpe, con un golpe seco, justo segundos después de que ella pasara, y un susurro casi imperceptible, como un recordatorio de que no estaba sola. Intentó convencerse de que eran cosas normales, maderas antiguas, corrientes de aire, su imaginación, pero cada noche los fenómenos aumentaban. Las sombras de las paredes parecían moverse, alargarse, acercarse a ella sin una forma concreta. Vasos que vibraban sobre las mesas, cuadros que se balanceaban o se inclinaban como si alguien invisible los observara de cerca, y la temperatura en la habitación bajaba de golpe, como si la misma casa respirara sobre ella. Una noche, Clara escuchó pasos en el piso de arriba, en el piso superior. Pasos lentos, medidos. Así que respiró hondo, contuvo el miedo y subió las escaleras. No había nada. No había nadie. Solo la sensación de que alguien o algo no quería que estuviera allí. Pero los fenómenos no solo se limitaban a ruidos. La electricidad fallaba, las luces parpadeaban violentamente y los electrodomésticos se encendían y se apagaban solos. Susurros leves. Con cada día que pasaba, Clara sentía que la casa respiraba con ella, o quizá contra ella. Se sentía observada, vigilada, incluso cuando cerraba los ojos para dormir. Lo peor eran los momentos de silencio absoluto. Era como si la casa contuviera la respiración, esperando la reacción de Clara. Finalmente Clara decidió investigar. Quería saber por qué su hogar soñado se había convertido en un lugar de terror silencioso. Consultó el registro de la propiedad, habló con los vecinos, descubrió que la anterior dueña, doña Eulalia, había fallecido años atrás. La mujer tenía fama de ser severa, controladora y, según decían, bastante antipática y huraña. Algunos vecinos aseguraban que la casa había tardado muchísimo en venderse porque la misma casa expulsaba a quienes intentaban comprarla. Clara entendió que esto no era una casualidad. La casa no solo era madera y ladrillo, la casa estaba viva, con la presencia de doña Eulalia, y esa presencia no tenía intención de ceder.
No había muchas opciones. No podía vender la casa, ni renunciar tampoco tan fácilmente a su sueño. La única opción era enfrentarlo. Así que una noche, Clara se armó de valor y preparó un espacio de respeto. Encendió velas, limpió el ambiente, colocó cristales y escribió sus intenciones. Se sentó frente a la vela más grande y habló en voz alta. Doña Eulalia, sé que esta es su casa. Estoy aquí con respeto y con buenas intenciones. No busco invadir ni perturbar su descanso. Solo quiero vivir aquí. Le pido que podamos coexistir en paz. La habitación se enfrió de golpe. Las velas parpadearon violentamente y luego se quedaron quietas. Un viento helado recorrió los pasillos vacíos, como si la casa misma exhalara. Clara contuvo la respiración sintiendo un escalofrío. Entonces, de manera gradual, la tensión disminuyó. La vela se estabilizó y Clara sintió por primera vez una presencia cercana, pero tranquila, firme, como si la antigua dueña estuviera aceptando su petición. Desde aquel momento la casa nunca volvió a atacarla de manera violenta. Los fenómenos continuaron, pero con un patrón. Los objetos se movían suavemente, las luces titilaban solo ligeramente y los susurros desaparecieron casi por completo. Clara entendió que debía respetar las reglas invisibles de doña Eulalia, las que ella misma marcaba. No había una sensación de miedo constante, pero la casa le recordaba quién mandaba y quiénes debían coexistir. Clara aprendió que algunas casas no solo se entregan fácilmente, que la historia de quienes vivieron allí puede mantenerse viva mucho tiempo después de la muerte, y que a veces, para vivir en paz, solo basta un acto de respeto con quienes nunca abandonaron realmente su hogar. La historia de Clara nos deja algo muy claro. No todos los lugares que deseamos habitar nos van a recibir con los brazos abiertos. A veces, una casa no son solo paredes y muebles, es memoria. Es la historia viva de quienes la habitaron antes que nosotros. Y en ocasiones, estas memorias no quieren ser ignoradas. Clara aprendió que enfrentarse al miedo no significa destruirlo ni huir de él. Significa reconocerlo, escucharlo y respetarlo. Que hay límites invisibles que existen por una razón. Que la magia no siempre se trata de invocar, sino también de coexistir. El pacto que Clara hizo con la presencia de la anterior dueña no fue una rendición, fue un acto de respeto, de conciencia y de humildad. Y quizá esa sea la lección más poderosa que nos deja esta historia. La verdadera magia ocurre cuando aprendemos a vivir en armonía, incluso con aquello que no podemos ni ver ni controlar. Porque no siempre se trata de dominar lo desconocido. A veces se trata de escucharlo. A lo largo de estas historias hemos visto distintas maneras en las que lo inexplicable puede tocar nuestra vida. Con Carmen aprendimos que no todos los rituales deben completarse, que escuchar tu intuición, sentir cuando algo no está bien y saber parar es a veces la forma más poderosa de protegerte. Con Sara vimos que los sueños pueden llegar con mensajes que no siempre entendemos al instante. No todos predicen el futuro, pero sí nos preparan para él. Nos muestran cómo percibir lo que se avecina y cómo actuar con atención y respeto. Y con Clara descubrimos que incluso los espacios que soñamos con tener pueden tener también su propia conciencia, que los lugares
guardan la memoria de quienes los habitaron antes y que a veces debemos coexistir con lo que no podemos ver, respetando límites invisibles y estableciendo pactos de respeto. Todas estas historias nos enseñan lo mismo, que la magia no siempre es espectacular ni visible, que los fenómenos paranormales, los sueños cumplidos o las sensaciones inexplicables no se tratan de controlar, no se trata de controlar lo desconocido, sino de escucharlo, de respetarlo y de aprender de ello. Porque la verdadera magia no está en lo que hacemos con lo que vemos, sino en lo que hacemos con lo que sentimos y comprendemos. Escuchar, respetar, convivir. A veces eso es todo lo que necesitamos para comprender lo que está más allá de lo visible. Y hasta aquí estas historias, relatos de lo inexplicable, de lo que sentimos, pero no siempre podemos explicar. Si tú también has vivido algo extraño, un sueño que se cumplió, un ritual que salió mal o no salió como esperabas, o una experiencia que te dejó sin palabras, me encantaría conocerla. Puedes enviármela a mi correo electrónico a la dirección que te dejo aquí en la pantalla, o puedes dejármelo también por DM en mi cuenta de Instagram para que podamos seguir compartiendo, escuchando y sobre todo para aprender juntos, porque aunque son historias, nos dejan una enseñanza. ¿Quién sabe? Quizá tu historia sea la próxima que contemos aquí en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo y recuerda, a veces lo invisible está más cerca de lo que imaginas.